Un feliz santo sábado, apreciados hermanos, el Señor los bendiga. Me da mucha alegría poderle darle al Señor la honra y la gratitud en esta mañana de santo sábado y poderme dirigir a mis hermanos y amigos del grupo El Remanente Historicista Mundial, especialmente a los que se encuentran en la sala de Zoom, los que están con nosotros y los hermanos fieles que conservan su fe en toda nación, tribu, lengua y pueblo. De verdad que es una gran alegría poder compartirles, hermanos, este tema que en esta mañana lo hemos titulado ¿Ha salido ya el decreto dominical en Estados Unidos que irá a todo el mundo? Es una pregunta que debemos responder. Para la gloria de Dios y para darle honra a Él, hemos podido recopilar una información de nuestros pioneros, de la profeta Elena White, y que juntamente con el estudio sistemático de la palabra de Dios, nos pueden responder en esta mañana esta pregunta. Ahora, ¿cuál es la motivación que este servidor ha tenido para trazar este tema de esta mañana? Bueno, en primer lugar, nosotros sí estamos interesados en la salvación de las personas. Sí creemos que las personas puedan escuchar la voz de advertencia, la voz del atalaya fiel, del verdadero protestante y reformador, historicista del adventismo, ¿sí? Que las personas sepan que nosotros como verdaderos atalayas estamos viendo venir la espada y estamos dando la advertencia para que el tiempo de angustia nos encuentre con la suficiente preparación y especialmente, hermanos, que las personas sepan y todos sepamos que el tiempo que estamos viviendo es muy solemne porque estamos básicamente al borde de la terminación del cierre de la gracia, ¿sí? Cuando nuestro destino estará firmado para siempre, decidido para siempre. Entonces, hermanos, eh, para la honra de Dios y su gloria y su alabanza, en el día de ayer, a las horas de recepción de Santo Sábado, tuvimos el alto privilegio, el alto honor de haber presentado este tema, ¿cierto? El retorno de las leyes azules. Ese tema lo estuvimos presentando anoche, ya está grabado, está compartido. El retorno de las leyes azules y cómo se cumple la profecía ante nuestros ojos cuando a la hermana White se le mostró en visión que el mundo entero fue convertido y en armonía con la ley dominical, como dice Mensajes Selectos, volumen 3 o tomo 3 en la página 428. Estuvimos presentando ayer lo que los medios informativos están difundiendo y clamando sobre el retorno de las leyes azules. Recomendamos, por favor, a las personas que puedan ir al YouTube, ¿cierto? A nuestro canal El Remanente Historicista Mundial y poder repasar este tema, este fundamento con el que anoche estuvimos exponiendo eh, cómo, hermanos, está escrito en la profecía de que las leyes dominicales iban a ser una realidad y cómo el mundo de las noticias y el mundo informativo está preparando la mente de los ricos, los poderosos, los dignatarios de la iglesia y del Estado y de la multitud en general para familiarizarlos con las leyes azules, las leyes de descanso obligatorio del domingo y cómo nosotros tenemos esto ante nuestros ojos, hermanos, ante nuestros ojos, ¿sí? Hoy sencillamente queremos, hermanos, yo no sé qué pasó aquí, que alguien me metió aquí la manito. Muy bien, hermanos. La pregunta es entonces, ¿ha salido ya el decreto dominical en Estados Unidos que irá a todo el mundo? Recuerden, hermanos, que la motivación, además de que estamos interesados en la salvación de las personas,
estamos interesados en que las personas se ubiquen en el camino al cielo y se respondan la pregunta, ¿en qué momento de la historia profética estamos viviendo? ¿En qué momento? Y bueno, en nuestro tema de hace 8 días, de todo un día, estuvimos presentando ese solemne momento en el que estamos viviendo, ¿cierto? En el camino al cielo hemos visto cómo hemos recorrido ya 180 años desde 1844. El pueblo adventista ha avanzado, avanzado, hemos avanzado y a nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo, en este espacio del camino al cielo. Y entonces, hermanos, para la gloria de Dios, estamos viviendo en ese preciso momento entre la formación total de la imagen de la bestia y la marca de la bestia. En este momento estamos nosotros, ¿sí? A nosotros nos va a tocar pelear la batalla contra la bestia y su marca, hermanos. Nos está tocando pelear la batalla contra la imagen de la bestia, su número, ¿sí? El número de su nombre, para la gloria de Dios. Y nosotros, como estudiamos en la escuela sabática, hemos de estar, hermanos, quizás en ese grupo. Hay dos grupos especiales que presenta el libro de Apocalipsis. Por un lado están ese grupo de mártires que hemos de quizás morir en el pequeño tiempo de angustia, una vez salga el decreto dominical, nacional y mundial, y hasta el cierre de la gracia. Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, que hemos de alcanzar, hermanos, para la gloria de Dios, la victoria sobre la bestia, sobre su marca. Gloria a Dios, porque el apóstol Juan, allá en Apocalipsis 15:2, nos ve a nosotros, hermanos, para hacer alusión a Apocalipsis 15:2, a los que hemos o a los que vamos a alcanzar la victoria sobre la bestia y su marca, hermanos, nos ve ahí en ese mar de vidrio. Miren lo que dice Apocalipsis 15:2. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Gloria a Dios, hermanos, porque al apóstol Juan le fue mostrado esa multitud de victoriosos sobre la marca de la bestia, sobre la imagen de la bestia, sobre el número de su nombre, de pie en ese mar de vidrio con las arpas de Dios. Y también hay otro grupo especial, que es el grupo de los 144,000, que también van a ser victoriosos sobre la bestia y su marca, la imagen de la bestia, ¿cierto? Pero que ellos no van a morir. Serán los únicos vivos después del cierre de la gracia que pasarán sellados para formar el grupo de los 144,000. Y de eso también, hermanos, tuvimos que desaprender el error al creer que los 144,000 eran simbólicos. Tuvimos que desaprender el error y aprender la verdad, y tenemos unos buenos espacios en este canal, en este ministerio, para presentar todos los argumentos de la Biblia y de nuestros pioneros y del espíritu de profecía para demostrar que esos 144,000 son literales y que sean el único grupo de sellados que va a vivir después del cierre de la gracia. La hermana Juárez dijo, procurad estar entre los 144,000. Será un gran honor estar entre los 144,000. Pero, hermanos, a todos nos corresponde recordar en esta mañana que es a través de muchas tribulaciones que hemos de entrar al reino de los cielos. Yo no sé hasta dónde y hasta cuándo el Señor nos va a permitir vivir y soportar tantas cosas, ¿cierto? Que vienen para nosotros, situaciones que estamos viviendo. Solamente en la misericordia de Dios es que Él es el que nos sostiene, hermanos, el que nos da las fuerzas, el que nos da la vida, el que nos da el ánimo, el consuelo, la esperanza viva, el fervor para seguir adelante. El Señor es el que da la fortaleza, el ánimo, el que nos anima y el que nos tiende la mano para seguir el camino acompañado de Él. ¿Por qué la pregunta?
¿Ha salido ya el decreto dominical en Estados Unidos que irá a todo el mundo? Es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Por qué la pregunta? Bueno, la primera motivación, dijimos, es que sí estamos interesados en la salvación de las personas y que queremos que las personas nos ubiquemos en qué momento de la profecía estamos viviendo. Y la segunda razón es porque el enemigo de Dios, el enemigo del pueblo de Dios, el enemigo de la verdad, pues ha traído al mundo mucha confusión, ¿no? De ahí que se llame Babilonia, la situación del mundo actual, ¿sí? Ha traído mucha confusión para hacerle creer a las personas que la ley dominical ni siquiera está en proyecto, que la ley dominical o el decreto dominical va a venir de aquí a mucho tiempo. Está engañando a través inclusive de la denominación adventista y de sus eruditos como Jan Paulien, Ted Wilson, para decir, hermanos, que la ley dominical ni siquiera está en proyecto. Es más, que ni siquiera, y es posible que ni siquiera venga. Eso dice Jan Paulien, uno de los eruditos que en el año pasado tuvo un seminario a nivel mundial al cual asistieron muchas personas, ¿cierto? Jan Paulien dice que quizás la ley dominical no venga. Y para todos es conocido el testimonio de Ted Wilson de decir que la marca de la bestia es cualquier día que no sea el sábado. Bueno, hermanos, pues para eso, gracias a Dios que ellos mismos en sus palabrerías dan testimonio de el engaño y del espíritu que los está dirigiendo, ¿verdad? Nosotros queremos alzar la voz también en este día y decirles a las personas que vamos a responder esta pregunta. ¿Ha salido ya el decreto dominical en Estados Unidos que irá a todo el mundo? De entrada, hermanos, de entrada, debo decirles que hay una cita que vale oro, hermanos, y más que oro, que se encuentra aquí en Señales de los Tiempos, en Señales de los Tiempos de mayo 6 de 1897, ¿sí? Señales de los Tiempos, mayo 6 de 1897, el periódico de nuestros pioneros, ¿sí? Ya la estaremos indicando en su momento la cita, ¿cierto? Pero aquí está la evidencia, dice, el decreto que imponga la adoración de este día ha de ir a todo el mundo en un grado limitado. Ya ha salido. Hermanos, palabras de la hermana White, 1897. Espero que el tiempo me dé para ir a revisar un poco dos libros muy importantes que tengo para compartirles y presentarles, que se llama, ambos tienen el mismo nombre, se llaman Ley Dominical Nacional. El uno es escrito por el pionero A.T. Jones, Alonzo Trevier Jones, en 1888, cuando él eh, presentó el argumento para debatir con el senador Blair en el Senado, ¿cierto? Y no permitir que en ese momento se emita la ley dominical nacional. Sin embargo, el diablo en sus intentos prosiguió ese proyecto y ya para 1897 la hermana White dio testimonio de que ese decreto que imponga la adoración de este día de reposo falso, el domingo, que además de que iba a ir a todo el mundo, ¿cierto? Y que toda la tierra se iba a maravillar en pos de la bestia y de su marca, entonces que en un grado limitado, en algunos estados donde se continuó o se revivió el asunto de las leyes azules que se originan, hermanos, esas leyes azules se originan desde los puritanos, los colonizadores, hermanos, en sus primeros años de Estados Unidos
impusieron las leyes azules, que les llamaron las leyes dominicales obligatorias, y de eso estuvimos hablando anoche, poniendo los fundamentos, ¿cierto? En 1897, la hermana White dio testimonio de que ese decreto que imponga la adoración de este día ha de ir a todo el mundo, ¿cierto? La marca de la bestia, un decreto obligatorio a todos, ricos y pobres, libres y esclavos, ¿sí? Se les va a obligar a que adoren a la bestia, reciban su marca. En varios lugares, dijo la profeta, bueno, en un grado limitado ya ha salido porque en algunos estados se aprobaron estas leyes. Lo hemos visto, hermanos, lo mencionamos anoche, y cómo desde esa época de los años 1600, 1630 en adelante repetitivamente se han revivido, y la Corte Suprema ha vuelto a aprobar en ciertos estados y ha confirmado su aprobación en otros años hasta llegar a nuestros tiempos, hermanos. Entonces, en un grado limitado, dijo ella, ya ha salido para aquellos que están esperando que la ley dominical salga mucho después en el futuro, para aquellos que están aceptando que quizás ni va a venir, pues tienen que ir al escrito está, tenemos que ir al fundamento para leer que ese decreto que va a imponer la adoración en el día domingo, que va a ir a todo el mundo en un grado limitado, ya ha salido. Testimonio de la hermana White en Señales de los Tiempos, mayo 6 de 1897, el párrafo 15. En varios lugares de Estados Unidos, dijo ella, el poder civil está hablando con la voz de un dragón. Recuerden que en la primera bestia de Apocalipsis 13 se la describe a Estados Unidos como con apariencia de cordero, pero que hablaba como dragón. Entonces el poder civil de Estados Unidos, de la bestia, de la segunda bestia de Apocalipsis 13, dice en varios lugares, el poder civil está hablando con la voz de un dragón. Al igual que el rey pagano, haciendo memoria de los tiempos de Daniel, ¿cierto? Al igual que el rey pagano, Nabucodonosor, habló a los hebreos cautivos para obligarlos a adorar, para obligarlos a obedecer una ley religiosa que tenía que ver con la adoración. Anoche mencionamos que las leyes religiosas obligatorias tienen origen en Egipto, en Babilonia, en Medo-Persia, en Grecia y en Roma imperial y Roma papal. Bueno, hermanos, y muchos están apoyando este asunto y no saben para dónde los va a llevar la corriente. Cuando despierten va a ser demasiado tarde. Bueno, aquí tenemos la misma cita que la vamos a confirmar en el periódico Señales de los Tiempos en inglés, ¿cierto? Así como está traducida de esta manera. Bueno, hermanos, ¿por qué es importante revivir y repasar este tema? ¿Por qué es importante? Bueno, nosotros estamos viviendo en una época donde vemos las evidencias, hermanos. Qué honor es vivir en este tiempo para ver el cumplimiento de estas palabras, de esta profecía. A nosotros, hermanos, como se le dijo a la reina Esther, como Mardoqueo le dijo a la reina Esther. Y quién sabe si para este tiempo te ha llamado el Señor al reino. Oh, hermanos, a nosotros, el Señor nos asegura que para este tiempo nos ha llamado a vivir para enfrentar a la bestia, hermanos, enfrentar su marca, enfrentar su imagen para la gloria de Dios. ¿Cuánto bien no podríamos hacer, hermanos, si nos consagramos totalmente al Señor, si investigamos, si nos olvidamos de muchos proyectos terrenales, temporales, ¿cierto? ¿Cuánto bien no podríamos hacer a la humanidad al despertarla, al colocarnos en el verdadero papel de atalayas, que vemos venir la espada, hermanos, y entonces alzamos la voz como trompeta, no nos detenemos
para advertir del peligro que se nos avecina. Por estos días, hermanos, es importante recordar que en 1998 el Papa Juan Pablo II, en su carta apostólica llamada Laudato Si, perdón, llamada Dies Domini, ¿sí? La santificación del domingo. Desde 1998, hermanos, se decía. Este es un libro de las actas y documentos pontificios. Aquí está el sello del Vaticano. Desde 1998, hermanos, se decía, ¿cierto? Que todos esos textos que la Biblia presenta del Santo Sábado, día del Señor, todos se los aplican al primer día de la semana, al domingo, ¿sí? Por eso dice el libro del Apocalipsis, testimonia la costumbre de llamar a este primer día de la semana el día del Señor. La gran mentira de Satanás, hermanos. En Apocalipsis 1:10 está escribiendo Juan y él dice, yo estaba en el día del Señor, pero Juan era uno de sus discípulos amados. Juan fue el que escribió las palabras de Jesús en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Juan guardaba los mandamientos del Señor, y entre esos mandamientos está la observancia del cuarto mandamiento del día santo sábado, ¿verdad? Allí en esa carta, hermanos, hacíamos énfasis en esta partecita donde dice, hermanos, hablando del día de descanso, durante algunos siglos los cristianos han vivido el domingo solo como día del culto, sin poder relacionarlo con el significado específico del descanso sabático. Solamente en el siglo IV, la ley civil del Imperio Romano reconoció el ritmo semanal, disponiendo que en el día del sol, los jueces, las poblaciones de las ciudades y las corporaciones de los diferentes oficios dejaran de trabajar. Está haciendo énfasis a los tiempos de Constantino, hermanos, en el siglo IV, cuando la ley civil del Imperio Romano editó o emitió el decreto del descanso obligatorio dominical, ¿sí? Dada esa ley el 7 de marzo del año 321. Y de eso, hermanos, hemos dado cierto testimonio. Bueno, eh, entonces dice acá en esta parte, hermanos, que es donde quiero indicarles a ustedes aquí, ¿cierto? La ley dominical en Dies Domini 1998, en Dies Domini 1998, la ley dominical, hermanos, miren, aquí dice, por eso, estoy leyendo de la carta de Juan Pablo II, Dies Domini, página 68. Por eso es natural que los cristianos procuren que, incluso en las circunstancias especiales de nuestro tiempo, la legislación civil tenga en cuenta su deber. Repito, el Papa Juan Pablo II dijo, 1998, que es natural que los cristianos procuren que incluso en las circunstancias especiales de nuestro tiempo, la legislación civil, las leyes del país, tenga en cuenta su deber, hermanos, que tenga la legislación civil, tenga en cuenta su deber de santificar el domingo. Para Juan Pablo II, para Juan Pablo II, es deber de la legislación civil de los estados el deber de santificar el domingo por ley. De todos modos, es un deber de conciencia la organización del descanso dominical, de modo que le sea posible participar en la Eucaristía. El mismo plan de Francisco, ¿cierto? En Laudato Si. Participar en la Eucaristía el domingo, deber de santificar el domingo, absteniéndose de trabajos y asuntos incompatibles con la santificación del día del Señor, absteniéndose de trabajos y asuntos incompatibles con la santificación del día del Señor, con su típica alegría y con el necesario descanso del espíritu y del cuerpo. Eso es lo que podemos revisar también, hermanos,
Lo mismo es lo que podemos revisar y lo hemos hecho vez tras vez en la carta encíclica Laudato Si del 2015 de el mal llamado o blasfemo usurpador eh, Santo Padre Francisco, a quien la hermana White le da el verdadero título que se merece, ¿verdad? Como se merecen todos los papas que han existido, no desde el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, el Señor no instituyó a ningún ser humano como cabeza de la iglesia, ¿sí? Fue la corrupción del cristianismo, su unión con el paganismo y con el poder civil que trajo, ¿cierto? El hombre de pecado, la existencia del hombre de pecado, del inicuo, del sistema del anticristo. Lo mismo dijo él en su Laudato Si, en su encíclica, ¿cierto? Que el domingo se debe dejar para la participación en la Eucaristía y que eso tiene una importancia pues especial y que el día de descanso, el domingo, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Recuerden que el pretexto es llamarle al domingo el día de la familia, el día, hermanos, de cierre, las leyes azules de regreso, para permitir que las empresas mantengan cerrados sus negocios, no haya más emisión de gases, se baje la temperatura supuestamente, pero sabemos que el obrero más diligente en trabajar para enforzar la ley dominical es el diablo. Vamos a leer algún fundamento del espíritu de profecía, hermanos, para responder efectivamente la pregunta, ¿sí? Responder efectivamente la pregunta. Ha salido ya el decreto que impondrá la observancia, ¿sí? Ha salido ya el decreto dominical en Estados Unidos que irá a todo el mundo. Recordamos la cita, el decreto que imponga la adoración de este día ha de ir a todo el mundo. En un grado limitado ya ha salido. En varios lugares el poder civil está hablando con la voz de un dragón, al igual que el rey pagano habló a los hebreos cautivos. Entonces, hermanos, en aras de recordar un poco acerca de este contexto de la ley dominical final, tenemos que ir a las citas, ¿verdad? Por ejemplo, en 1909 se escribió lo siguiente: cuando nuestra nación abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo. Recuerden, hermanos, que el protestantismo no es solamente los evangélicos, los presbiterianos, los testigos de Jehová, no. Recuerden que todas las denominaciones unidas a defender el cambio climático, el ecumenismo, la Agenda 2030, todos son protestantes de Estados Unidos, protestantes falsos, protestantes apóstatas, que han sido los primeros en tender la mano en una doble forma, ¿cierto? A través del espiritismo y a través, hermanos, de la ley del descanso dominical. Le han tendido la mano al papismo, al sistema papal. Los protestantes, incluyendo a los adventistas de la denominación del séptimo día, volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado, mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo. Darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Eso dice en Maranata, el Señor viene, 1893. Bueno, también la cita anterior la leímos de Joyas de los Testimonios para que quienes puedan confirmarla, por favor.
Tarde o temprano, se escribió en 1905, tarde o temprano las leyes dominicales serán promulgadas, ¿sí? Pronto las leyes dominicales serán puestas en vigor y hombres en posiciones de confianza sentirán encono contra el pequeño puñado que observa los mandamientos de Dios. Citas que a nosotros nos dicen, hermanos, eh, cómo la profecía ante nuestros ojos se cumple, ¿verdad? La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero, Estados Unidos, haría que la tierra y los que en ella habitan, la tierra y los que en ella habitan, libres y esclavos, pobres y ricos, adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. ¿Sí? La primera bestia de Apocalipsis 13 está representando al sistema papal, ¿sí? Al papado. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Hermanos, el fundamento es claro y nosotros vimos anoche cómo los medios informativos están gimiendo y clamando, hermanos, para que regresen las leyes azules, ¿cierto? La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Esto, hermanos, escrito en 1911, han pasado ya casi más de 110 años de esto y ahora, hermanos, vemos el cumplimiento de esto, ¿verdad? Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano. Me faltó aquí colocar la imagen, ¿cierto? Como aún el protestante adventista de la denominación le ha tendido la mano al poder romano. Cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo. Oh, hermanos, la revista Time está divulgando ahora, hermanos, que hay vida consciente después de la muerte. Sí, recuerden que estamos en un momento álgido en la historia y que Satanás sabe que le queda poco tiempo y está poniendo en práctica sus mayores esfuerzos para fortalecer los dos más grandes engaños capitales con los cuales va a convencer, a engañar al mundo entero. La santidad del domingo y el engaño de que de la inmortalidad natural del hombre. Hermanos, el engaño de que una persona muere y puede seguir viviendo. ¿Sí? El espiritismo moderno, hermanos. Dice, cuando bajo la influencia de esta triple unión, protestantismo, poder romano y espiritismo, nuestro país, Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Y que el fin está cerca. ¿Sí? Veremos eso. Nosotros estamos viviendo en esta época, hermanos, para la gloria de Dios. Aquí esto era una profecía en 1800, cuando se escribió la cita, hermanos, en 1885, era una profecía. Ahora nosotros lo estamos viviendo para la gloria de Dios, ¿sí? Es un honor vivir en este tiempo, hermanos. A medida que nos acercamos a la crisis final, resulta de vital importancia que la armonía y la unidad reinen entre las instituciones del Señor. El mundo no conoce más que tempestades, guerras y discordias. Sin embargo, las gentes se unirán bajo una misma dirección, la de la potencia papal, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. El famoso ecumenismo, hermanos.
Esta unión es cimentada por el gran apóstata. Oh, hermanos, el gran apóstata es el que hace, hermanos, que las gentes se unan bajo una misma dirección, la del poder papal, hermanos, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Leyes que impongan la observancia del domingo como el día de reposo causarán una apostasía nacional respecto a los principios del republicanismo sobre los cuales se ha fundado el gobierno. Los gobernantes aceptarán la religión del papado y la ley de Dios será anulada. Hermanos, es tiempo de levantarse, oh Jehová, porque se ha invalidado tu santa ley. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. 1911. Han pasado 122 años, 123 años de eso, hermanos. 1911, 113 años aproximadamente. 113 años. ¿Sí? Profecía cumplida ante nuestros ojos. Los protestantes se han ido detrás de las huellas de los papistas y le han abierto la puerta en Estados Unidos para que el papado recobre en ese país la supremacía que perdió en el viejo mundo. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo el país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. El decreto que ya ha salido en parte irá a todo el mundo. Hermanos, si ella escribió todo esto en el contexto de ese decreto que ya había salido en parte y que debía ir a todo el mundo, ¿sí? Ella dio testimonio de que en Estados Unidos ese decreto salió en parte, pero que faltaba ir a todo Estados Unidos y a todo el mundo. Ese tiempo ha llegado, hermanos, para nosotros ha llegado. La cuestión del sábado será el punto culminante del gran conflicto final en el cual todo el mundo tomará parte. Hermanos, aquí no van a haber personas neutrales. Aquí no van a haber personas que a pesar de que vean la crisis se van a quedar calladitos. No, tomaremos parte del uno o del otro bando. Sello de Dios o marca de la bestia. A todos nos tocará decidir, hermanos. ¿Sí? La cuestión del sábado. Anoche dijimos, hermanos, que será el último acto del drama. ¿Cuál es el último acto del drama? Cuando el mundo entero se ha inducido a decidir entre obedecer las leyes de Dios o las leyes de los hombres. Y ese momento, hermanos, cuando ahora estamos ya prácticamente siendo llamados a decidir entre el sábado o el domingo, es ahora, hermanos, cuando está a punto de bajarse el telón. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Por eso la profeta dijo, este decreto irá a todo el mundo. Si bien estos encabezarán el movimiento, Estados Unidos, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. De hecho, hermanos, hay crisis ya en otros países al respecto de esto, ¿cierto? La sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico, constituye el último acto del drama. Cuando esta situación sea universal, Dios se revelará con sus plagas, hermanos, sobre los que reciban la marca de la bestia. Se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. En la guerra que se librará en los últimos días, estarán unidos en oposición al pueblo de Dios
todos los poderes corruptos que han apostatado de su lealtad a la ley de Jehová, todos unidos contra el pueblo de Dios, ¿sí? Todos unidos contra el pueblo de Dios. El enemigo los une en ecumenismo, ¿sí? Para oponerse al pueblo de Dios. Todos los poderes corruptos, los poderosos, los eruditos corruptos se van a oponer al pueblo de Dios. Todos los poderes corruptos que han apostatado de su lealtad a la ley de Jehová. En esta guerra, el sábado del cuarto mandamiento será el gran punto en discusión. El sábado, hermanos. Por eso nos ha parecido importante volver a presentar estas verdades, seguir alzando la voz, porque cobra una importancia fundamental en nuestro tiempo el asunto del sábado y el asunto de la marca de la bestia. Pues en el mandamiento del sábado, el gran legislador se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y de la tierra. La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero, Estados Unidos, haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado. Es Estados Unidos quien va a emitir la ley dominical, no es Roma. Estados Unidos, hermanos, es el que hace la imagen de la bestia. O sea, actúa como actuó la bestia, obligando a las personas a adorarlo y persiguiéndolas a los que no lo adoren, ¿cierto? Haría que la tierra y los que habitan en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en este capítulo por una bestia parecida a un leopardo. La bestia de dos cuernos dirá también a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia, que apoyen y que acepten las leyes, que el poder civil, hermanos, manipulado por la iglesia para hacer cumplir sus fines, ¿sí? Y además mandará que todos es todos, hermanos, pequeños y grandes, ricos como pobres, libres como esclavos, tengan la marca de la bestia. Pero habremos unos victoriosos sobre la marca de la bestia y su imagen para la gloria de Dios, ¿sí? Se ha demostrado, hermanos, dice la profeta en el conflicto de los siglos, se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado. La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida, y la profecía predice la restauración de su poder. Todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. La herida mortal fue sanada, dice la profecía. Hermanos, qué interesante, hermanos, tener la segura palabra profética a la que hacemos bien, ¿cierto? En estar atentos, ¿cierto? Dice así, hermanos, vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte de la primera bestia, de la primera bestia del sistema papal, y su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló, yendo en pos de la bestia, dice el versículo 3 de Apocalipsis 13. La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Después de eso, dice el profeta, su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló yendo en pos de la bestia. Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá hasta el segundo advenimiento. Así que, hermanos, el sistema papal, la bestia, hermanos, va a subsistir hasta el segundo advenimiento, hasta la segunda venida. Es Dios el que le va a poner fin, pero va a subsistir hasta la segunda venida como poder, ¿verdad? Así que proseguirá su obra de engaño hasta el mismo fin del tiempo, y Juan, el revelador, declara refiriéndose también al papado: todos los que moran en la tierra
le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Por eso el tema, hermanos de anoche, el mundo entero convertido a la ley dominical, convertido y en armonía a la ley dominical. El mundo entero, ¿sí? Tanto en el viejo como en el nuevo mundo, se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. ¿Qué tan claro es la profecía, hermanos? No tenemos que adivinar, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es leer, ¿sí? Desde mediados del siglo XIX, 1844, cuando empezó el mensaje del tercer ángel. Los que estudian la profecía en los Estados Unidos han presentado este testimonio ante el mundo. Desde 1844, hermanos, empezó el mensaje del tercer ángel. La advertencia a no recibir, a no adorar la imagen de la bestia, ni su marca, ni a la bestia. ¿Sí? En los acontecimientos que están desarrollándose actualmente, especialmente en dicho país, se ve un rápido avance hacia el cumplimiento de dichas predicciones. Pero esto, hermanos, no es de ahora, ¿verdad? Esta cita, ¿sí? Esta cita es de 1891, hermanos. 1891, ¿cierto? Desde mediados del siglo XIX, dice, en los acontecimientos que están desarrollándose actualmente, especialmente en dicho país, se ve un rápido avance hacia el cumplimiento de dichas predicciones. Por eso ella escribió en 1897 que el decreto que imponga la observancia del domingo ha de ir a todo el mundo y en parte ya ha salido y que en Estados Unidos, en algunos estados, el poder civil estaba hablando ya como dragón. Los maestros protestantes presentan los mismos acertos de autoridad divina en favor de la observancia del domingo y adolecen de la misma falta de evidencias bíblicas que los dirigentes papales cuando fabricaban milagros para suplir la falta de un mandamiento de Dios. Se repetirá el acerto de que los juicios de Dios caerán sobre los hombres en castigo por no haber observado el domingo como día de reposo. Ya se oyen voces en este sentido. 1889 es la cita. Y un movimiento en favor de la observancia obligatoria del domingo está ganando cada vez más terreno. Este es el contexto, hermanos, de estas citas. ¿Sí? ¿Cuánto más terreno ha ganado desde 1889? La sagacidad y astucia de la iglesia romana asombran. Puede leer el porvenir, obviamente dirigida por Satanás, ¿cierto? Se da tiempo viendo que las iglesias protestantes adventistas del séptimo día también le están rindiendo homenaje con la aceptación del falso día de reposo y que se preparan a imponerlo con los mismos medios que ella empleó en tiempos pasados. Los que rechazan la luz de la verdad buscarán aún la ayuda de este poder que se titula infalible a fin de exaltar una institución que debe su origen a Roma. No es difícil prever cuando los protestantes vayan en ayuda de Roma, como han ido los adventistas al Vaticano, a pedir ayuda. Aún en tiempos de pandemia han recibido los cheques para sostener a sus ministros. No es difícil prever cuán apresuradamente ella, Roma, acudirá en ayuda de los protestantes en este movimiento. ¿Quién mejor que los jefes papistas para saber cómo entendérselas con los que desobedecen a la iglesia? ¿Quién mejor que ellos, verdad? ¿Quién mejor que ellos? Ya tienen experiencia y harta. La iglesia católica, hermanos, la iglesia católica romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización dirigida por la sede papal. Hermanos, muchas organizaciones que hay en el mundo pertenecen a la Iglesia Católica. Tienen muchas ramificaciones.
¿sí? Una vasta organización dirigida por la sede papal y destinada a servir los intereses de ella. Instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al Papa. Sea cual fuere la nacionalidad o el gobierno de estos, deben considerar la autoridad de la Iglesia como por encima de todas las demás. ¿Quién ha seguido este modelo, hermanos? ¿Quién? ¿Qué denominación que ustedes y yo conocemos, sí, ha seguido este modelo de considerar la autoridad de la Iglesia a través de su manual de Iglesia como por encima de todas las demás, por encima de la Biblia, del Espíritu de profecía? Hermanos, la denominación adventista ha seguido las huellas de Roma en este aspecto en su jerarquía. Aunque juren fidelidad al Estado, siempre quedará en el fondo el voto de obediencia a Roma, que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella. Ojalá pudiéramos un día revisar, hermanos, el voto de los jesuitas. La historia prueba lo astuta y persistente que es en sus esfuerzos por inmiscuirse en los asuntos de las naciones, de la Iglesia romana, ¿verdad? Y para favorecer sus propios fines a una costa de la ruina de príncipes y pueblos, una vez que logró entrar. Bueno, aquí se narra, hermanos, una experiencia, ¿cierto?, del año 1204 con el Papa Inocencio III contra el rey de los aragoneses. Bueno, dice también, y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás. Los principios de Gregorio VII y de Inocencio III son aún los principios de la Iglesia Católica Romana. Y si solo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en siglos pasados. Poco saben los protestantes adventistas del séptimo día lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, los protestantes de exaltar el domingo, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Establezcas en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas, en una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran república de la América del Norte. Nosotros, hermanos, estamos asistiendo a la formación final de la imagen de la bestia. La palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. ¿Cuánto poder ha aumentado en más de 100 años desde que fueron escritas estas citas? ¿Cuánto poder? Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, ¿sí? En las iglesias. ¿Cuánto poder, hermano? ¿Cuánto poder? Sus doctrinas están ejerciendo su influencia. ¿Cuánta influencia ha logrado Roma, hermanos, en las doctrinas que ejerce? ¿Cuánta influencia ha logrado Roma con sus doctrinas? Aún en la denominación adventista del séptimo día. Tiene doctrinas romanas la Iglesia Adventista del séptimo día como denominación. Pecado original, Trinidad, pagana y católica, que la expiación terminó en la cruz, salvación solamente por gracia, ¿sí? No hay santuario literal. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres.
ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea o obedezca a la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Está escrito, hermanos. ¿Sí? Por eso vemos acá la pregunta. Para que se cumpla todo esto que acabamos de leer, hermanos. 1897. ¿Ha salido ya el decreto dominical en Estados Unidos que irá a todo el mundo? La respuesta la tenemos aquí en Señales de los Tiempos. El decreto que imponga la adoración de este día ha de ir a todo el mundo. Y en un grado limitado ya ha salido. En varios lugares el poder civil está hablando con la voz de un dragón, al igual que el rey pagano habló a los hebreos cautivos. Los medios informativos, hermanos, están divulgando, están gritando, hermanos, están clamando. El mundo entero está clamando por el retorno de las leyes azules, de las leyes dominicales obligatorias en Estados Unidos y por tanto en todo el mundo. ¿Sí? Revisamos ya este asunto, hermanos, desde 1998, 2015, ahora en el 2023 con Laudate Deum. Todo está preparado, hermanos. Es solemne el momento en la historia profética que estamos viviendo. Nosotros en la Biblia encontramos una lección que la vamos a recordar en el tiempo que nos queda, hermanos, de este tema. Una lección para nosotros que dice así, hermanos, esa lección a nosotros nos tiene que llevar, ¿sí? A recordar, hermanos, que quizás la hermana White escribió en su cita, no está lejos el tiempo. Ahora nosotros podemos decir, quizás no podemos decir lo mismo, que no está lejos el tiempo. Quizás podamos decir, ese tiempo ha llegado, hermanos. Recordemos la cita y el contexto en que se escribió la cita. Dice, no está lejano el tiempo. Está escrita en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 165. Eventos de los últimos días, también de la edición del 92, página 124, párrafo 3. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Pero es que los adventistas, los pastores, los líderes están diciendo que ya no debes ir a vivir al campo. ¿Para qué te vas a ir a vivir al campo? Quédate en la ciudad. Al fin y al cabo dicen, ya no van a haber mártires. Instrumentos del diablo, hermanos. No quieres que vayamos, no quieren que vayamos a vivir al campo a desarrollar el carácter para el cielo, que nos dejemos de contaminar con esta podredumbre que nos ofrece la ciudad. No quieren eso. Entonces, seremos obligados, dice, no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Y entonces va a poner una comparación. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, año 70, año 66 y medio, ¿cierto? Después de Cristo, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces nos invita a revisar la experiencia de los primeros discípulos con el sitio de Jerusalén como señal para que huyeran. Y esto usted lo puede leer y deleitarse, ¿cierto? En el primer capítulo del conflicto de los siglos,
titulado La destrucción de Jerusalén. Ahí se lo explica detalladamente. Por eso el libro El conflicto de los siglos, hermanos, es un libro que nosotros debemos tener ahí de cabecera, hermanos, de cabecera, ¿cierto? El primer capítulo, el destino del mundo predicho por la destrucción de Jerusalén. Entonces dice, va a poner una comparación, así como la asunción de poder. ¿Qué será asunción de poder? Por parte de nuestra nación, los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos realice asunción de poder e imponga un decreto sobre el día de descanso papal, eso iba a ser, dice ella, para nosotros una amonestación. Pregunta, ¿el decreto ya ha salido? Ella misma contestó, el decreto que imponga la observancia obligatoria del domingo ya ha salido en parte. O sea que ese decreto, hermanos, que salió en parte en Estados Unidos cuando el poder civil empezó a hablar como dragón, ha sido la amonestación que para el pueblo de Dios en Estados Unidos y en todo el mundo se ha dado. Esa es la señal que nos debe a decir a nosotros, que viene la destrucción, que viene crisis y que hay que salir, hermanos. Entonces dice así, entonces será con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de lugares retraídos, en lugares apartados entre las montañas, en un progreso, primero a puestos de avanzada, después a ciudades más pequeñas, después a pueblos más pequeños, y así, hermanos, en un progreso para desde esos lugares como puestos de avanzada, venir a dar el mensaje final de Dios, hermanos, ¿cierto? Venir a dar el mensaje final de Dios. No está lejano, dice, ¿no? Entonces repetimos, así como el sitio de Jerusalén, ¿sí? Por los ejércitos romanos, ¿cierto? Dice la hermana Mónica. Gracias, hermana Mónica, por la definición de la palabra asunción, de asumir el poder. El término que procede del vocablo latino asuntio puede hacerse referencia al acto y resultado de asumir, aceptar una responsabilidad, comenzar a ejercer una función o un cargo, la asunción de poder. Gracias, hermana Mónica. Dios la bendiga. ¿Sí? Entonces decíamos, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación, ¿cierto? Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar los menores en busca de lugares retraídos, en lugares apartados entre las montañas. Ampliemos un poquito el asunto de la asunción de poder, ¿cierto? Vamos a ver esta señal de los estandartes idólatras que fueron clavados ahí en suelo sagrado, a una poca distancia de los muros de Jerusalén. Cuando el ejército romano vino, dirigido primeramente por el general Cestio Galo, y sitió Jerusalén, clavaron sus estandartes, las águilas romanas, ¿sí? Los emblemas idolátricos, los clavaron en suelo sagrado, hermanos, y de una manera prodigiosa, ¿sí? El Señor permitió que ellos se retiraran y entonces huyeron los cristianos, ¿sí? Porque sabían y habían aprendido a obedecer las señales dejadas, ¿cierto? ¿Qué estaba escrito, hermanos? Eso estaba escrito. Tan pronto, conflicto de los siglos, página 30, tan pronto como los estandartes idólatras, las banderas del ejército romano, tan pronto como los estandartes idólatras del ejército romano fuesen clavados en el suelo sagrado. Oh, hermanos, ¿recuerdas tú en este momento
que los estandartes del Vaticano, los estandartes idólatras del Vaticano, su bandera ha ondeado en los congresos de la Asociación General, ¿sí? Ya van, hermanos, 3 ocasiones en donde en los congresos de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, la bandera del Vaticano ha ondeado, hermanos, refiriéndose a que ha tomado posición, hermanos, ha invadido con sus doctrinas al movimiento adventista de la corporación. Tan pronto como los estandartes idólatras del ejército romano fuesen clavados en suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, apenas miraran estas banderas clavadas, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Bueno, hermanos, ahí está la cita, ¿verdad? La pregunta, ¿se ha establecido ya un día de reposo idolátrico? Noten lo que dice aquí, hermanos. ¿Sí? Noten lo que dice. El mundo protestante ha establecido ya un día de reposo idolátrico en el lugar donde debería estar el sábado de Dios y va en pos de las pisadas del papado. El mundo protestante, hermanos, 1897, cuando se escribió la cita que nos está sirviendo de fundamento, de que el decreto que imponga la observancia del domingo ya ha salido en parte. Noten el testimonio en la Carta 90 de 1897, hermanos. Dice, el mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en el lugar donde debería estar el sábado de Dios y va en pos de las pisadas del papado. Anoche presentamos, hermanos, luteranos, presbiterianos, judíos, protestantes, hablando acerca del sábado que para ellos es el domingo. Por esta razón, veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades a lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas mismas siembren. Gloria a Dios. Gloria a Dios por los que ya tienen su pedacito de tierra y ya están allá. Gloria a Dios por aquellos que están haciendo los planes serios y decididos para esto, hermanos. ¿Sí? De este modo podrán criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. Hermanos, no hagas caso de aquellos que te dicen que ya es tarde para salir al campo, que no es tiempo todavía inclusive, o que quizás te digan, ya estás atrapado en la ciudad, ya no te puedes ir. Y si te vas, tienes que saber que allá es caro, que allá hay guerrilla, que allá hay peligro. La voz del diablo, cuando tú escuches eso, debes saber y debes reprender a Satanás. Debes decirle a la persona, apártate de mí, Satanás. ¿Acaso el Señor no ha dado la orden? ¿Acaso el Señor no es nuestro protector? Obviamente, hermanos. En el capítulo 7 del libro La ciudad del campo, en el último capítulo, hay un capítulo completo que dice, guiados por la providencia divina. Y al leer ese capítulo, nosotros, hermanos, en oración, hemos de saber cuándo, cómo, dónde salir a la ciudad. El llamado no es para todos a la misma vez. No, hermanos. Cada quien tenemos que recorrer el camino a Damasco. Y así como el Señor se nos presenta, hermanos, en un tiempo determinado, para algunas personas este llamado es una realidad ya y para la gloria de Dios están allá. Otros quizás están en el proceso, pero otros quizás estamos haciendo un trabajo acá, un último trabajo. No todo el tiempo vamos a estar aquí detrás de un PC transmitiendo, ¿verdad? Pero para la gloria de Dios estamos creyendo, estamos orando. Y el Señor en su providencia mostrará el momento, hermanos, para cada quien, no a todos por igual,
para cada quien en su momento de oración, hermanos, en su, en su, en su compañía con el Señor. Él va a mostrar el momento para cada quien, hermanos. Entonces dice, para tener las cosas dispuestas para la crisis. Hermanos, la razón de ser de ir al campo es eso, ¿no? Preparar el carácter, ¿no? Y arreglar las cosas para que nos preparemos para la crisis que viene. Entonces volvemos a la cita. Tan pronto como los estandartes idólatras del ejército romano fuesen clavados en suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. La hermana Mónica nos dice, claro, los que se van adelante pues van a preparar el camino. Hermanos, quizás llegará el día donde nos tengamos que unir en familia, ¿cierto? Para podernos irnos con algunos hermanos que ya tienen experiencia en el campo. Quizás otros se puedan unir con nosotros para poderles ayudar, hermanos, en la vida en el campo. No todo el mundo está preparado para eso, pero eso es un proceso que tenemos que hacer. Esa es una asignatura que debemos cursar. Y por ahora, hermanos, debemos esforzarnos por aprender a hacer. Qué sencillo es, hermano, tomar unos tomates, quitarles la médula, ¿sí? En un colador, dejarlos allí, esa comida sin cáscara, esas semillas, dejarlas ahí en un colador, por lo menos unas 24 horas que se fermenten. Y entonces sí, lavarlas, quitarles para que queden las semillitas, esparcirlas sobre un papel periódico a la sombra, ¿sí? O donde no les llegue sol directo, que se sequen allí unos 2 días y luego sí, hermanos, preparar en una matera pequeña, una tierrita bien mullida, esparcir las semillitas, taparlas con una capita fina de tierra, regarlas y a los 8 o 9 días tener las plántulas de tomate, de lulo, tenerlas y luego sí trasplantarlas a un sitio definitivo, a una matera grande y luego cultivarlas, hermanos. Qué sencillo es, cuántas lecciones preciosas nos enseña esto, ¿verdad? Tenemos que irnos preparando para vivir en el campo, hermanos. Bueno, entonces sigo leyendo, hermanos, sigo leyendo. El mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en el lugar donde debería estar el sábado de Dios. Hermanos, ¿cuántas religiones, cuántas denominaciones guardan el sábado? Son muy poquitas. Los bautistas del séptimo día, que están en apostasía como sistema, unidos al Vaticano en ecumenismo. Los adventistas del séptimo día como denominación, como sistema, que están en abierta apostasía y son más responsables por la luz que han recibido y que están unidos en el ecumenismo al Vaticano, al Concilio Mundial de Iglesias, ¿sí? Ese mundo protestante ha establecido un día idolátrico, un día de reposo idolátrico, en lugar donde debería estar el sábado de Dios y va en pos de las pisadas del papado. Hermanos, cuando nosotros vemos a los representantes de las iglesias allá en el pabellón de la fe de la cumbre de las partes de la COP28, en los concilios mundiales de iglesias, en los foros económicos mundiales, apoyando la defensa del cambio climático y pidiendo medidas urgentes e inmediatas y drásticas para detener el cambio climático, pues están apoyando la ley dominical, hermanos. Están estos protestantes estableciendo un día de reposo idolátrico, donde está el sábado de Dios, y han ido ya en pos de las pisadas del papado. Por esta razón veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades a lugares apartados del campo. Bueno, esa cita la leímos, ¿verdad? Aquí está el inglés para los que los quieran confirmar. Dijimos, revisamos un poquito la asunción de poder, ¿cierto?
la asunción de poder por parte de nuestra nación, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Asunción de poder, primera definición. Señales de los tiempos, noviembre 22 de 1889. Pero no debe haber ninguna asunción de poder por parte del pueblo escogido de Dios. Los que toman sus órdenes de Cristo no deben tratar de obligar a otros a obedecer la ley de Jehová. Una primera definición de asunción de poder, que no se debe obligar a otros a obedecer la ley de Jehová. Bueno, cuando alguien obliga a otros a obedecer la ley de Dios, está realizando la asunción de, o está atribuyéndose el poder de Dios, ¿cierto? Aún así, Dios no nos obliga a obedecer sus leyes. Él nos da libre albedrío, pero hay consecuencias si no las obedecemos. Otra definición, el Creador con su propia autoridad le ha dado su sábado para observar y sin embargo, los agentes humanos intentarán dejar a un lado el sábado del séptimo día, el cual conmemora la santa obra de Dios de la creación del mundo en 6 días de trabajo y de descanso en el séptimo día. ¿Cómo pueden los hombres atreverse a asumir la autoridad de Jehová y representarse a sí mismos como Dios, cambiar los tiempos y las leyes? Entonces, ¿qué es asunción de poder? Atreverse los hombres a asumir la autoridad de Jehová y representarse a sí mismos representarse a sí mismos como Dios, cambiar los tiempos y las leyes. Bueno, quiero avanzar, hermanos, porque quiero ir a una parte importante. Así será de nuevo, pero es sobre el sábado del séptimo día en que se librará la batalla. Las autoridades de este mundo se levantarán en su orgullo y el poder de hacer leyes para restringir la libertad religiosa. Ellos asumirán un derecho que es de Dios solamente. Y como Nabucodonosor, pensarán que puedan obligar a la conciencia que solo puede controlar Dios. Incluso ahora, ellos están haciendo un comienzo, un principio en esa obra. Y esto lo van a llevar adelante hasta que lleguen a un límite que no pueden detenerse. ¿Sí? 1898. Entonces Dios se interpondrá en nombre de sus leales personas que guardan los mandamientos. Asunción de poder. Es conocido para nosotros, hermanos, este acontecimiento, ¿cierto? Publicado aquí en el Centinela. El Centinela, hermanos, de esta fecha, ¿no? El Centinela de esta fecha, septiembre 15 de 1889. El periódico El Centinela, hermanos, de nuestros pioneros, de la Pacific Press Publishing, sacó en diciembre 11, en septiembre 15 de 1889, sacó el argumento de A.T. Jones, Alonzo Trevier Jones, y lo tituló La Ley Dominical Nacional. ¿Sí? Un año después, casi un año después de que Alonzo Trevier Jones se le hubiera permitido asistir al Senado y ante la Cámara para defender, hermanos, el Santo Sábado, en diciembre 13, aquí está la fecha, hermanos, argumento de Alonzo Trevier Jones ante ante el Senado, ante el Comité del Senado y de Educación y del Trabajo, diciembre 13 de 1888. Vamos a revisar ese argumento. Oh, hermanos, yo quiero que revisemos ese argumento. Quiero que veamos, hermanos, la capacidad que un hombre puede llegar a tener bajo el poder de Dios, bajo la sabiduría del cielo, la brillantez de pensamiento, la sabiduría del cielo, hermanos, que un hombre puede llegar a tener para enfrentarse ante las autoridades, los jueces, los magistrados y una serie de personas
decenas de personas, centenas de personas, para poder argumentar de una manera que nadie le pudo resistir, hermanos. Nadie le pudo resistir, como a Esteban, como Apolos, era un hombre poderoso en las escrituras, como Esteban, hermanos, era tan versado en las escrituras que nadie le podía resistir, y él había sido un simple diácono. Bueno, oh hermanos, bueno, aquí está el libro de Alonzo Trevier Jones, se llama así, La Ley Dominical Nacional. Lo tenemos en PDF, lo podemos volver a compartir, pero sí, hermanos, vamos a sacar el espacio. Yo estoy tratando de organizar una agenda para que los días jueves le podamos dedicar el espacio solamente al progreso de las leyes dominicales y poder en ese espacio, quizás del día jueves, hacer un estudio grupal con los hermanos interesados para tratar solamente el asunto de las leyes dominicales, su progreso en el tiempo, leer este libro, leer el otro libro del pastor Marcusen, y poder, hermanos, presentarles el avance de las leyes dominicales que estamos teniendo en estos tiempos. Es muy importante, hermanos. Espero que con la ayuda de Dios yo me pueda organizar para hacer esto. Este libro, hermanos, aquí le he tomado unas capturas al libro, ¿verdad? Se llama, el título del original en inglés se llama The National Sunday Law, ¿cierto? La Ley Dominical Nacional, publicado en 1889 por el Centinela Americano, el periódico que vimos hace un rato. Este libro salió editado en el 2016 por la misma librería de la Adventist Pioneer Library, que es la que publica el Gran Movimiento Adventista. Sí, en Estados Unidos se publicó este libro con el apoyo del Centro de Investigaciones Helena de White, Brasil. Aquí está el traductor, el revisor, el diseño. Se imprimió en Estados Unidos en diciembre de 2016. Aquí está el ISBN. Hermanos, qué interesante. Yo quiero, quizás el tiempo me da, repasar algo, ¿no? Se llama así el libro, La Ley Dominical Nacional. Cuando yo veo la imagen de este hombre, con mucha dificultad evito llorar, hermanos, porque este hombre fue un Esteban en su momento, fue un Apolos en su momento, este hombre fue un Elías en su momento. Qué hombre tan brillante. Fue utilizado por Dios, hermanos, para, juntamente con la hermana Efai, traer el mensaje de la justificación por la fe. Y fue utilizado por Dios de esta manera tan magistral, hermanos, ante las autoridades de los Estados Unidos para defender el sábado e impedir, hermanos, que se convierta esa ley en una ley nacional y por lo tanto mundial. Obviamente, en el paso de los años, el diablo siguió trabajando y impuso en algunos estados ese decreto que dijo la hermana White en 1897, que ese decreto en parte ya ha salido y que irá a todo el mundo, ¿cierto? ¿Y por qué me dan ganas de llorar? Pues no es por la emoción de saber, hermanos, lo que Dios puede hacer en una persona, ¿sí? Pero la tristeza, hermanos, de que ese hombre, lamentablemente, a pesar de su brillantez, de su sabiduría, de ser un pionero, escogió el camino de la apostasía, hermanos. Negó el camino de Dios, de su personalidad, uniéndose al pastor John Harvey Kellogg, uniéndose a otros pastores, hermanos, de la época, ¿sí? Y cayó en apostasía. Alguna vez yo les refería a ustedes la carta que la hermana Juárez le envió a ese hombre, amonestándolo duramente, hermanos, pero diciéndole, si te arrepientes de tus errores y pecados, aquí está mi mano, ¿sí? Volverás a rebautizarte y seguiremos de la mano de Dios. Hoy en día, hermanos, la historia nos dice que este hombre tristemente nunca se arrepintió. Nunca reconoció sus errores, su error.
el orgullo, quizás su trayectoria, su conocimiento, el alarde de hacer, quizás el orgullo de hacer alarde de su conocimiento, de sus títulos, lo llevó a no reconocer su error y siguió el camino de la apostasía, tristemente. Hoy en día, hermanos, hay muchos Ate Jones modernos, muchísimos, ¿sí? Ante la vista de Dios han cometido errores y pecados, no los quieren reconocer, no quieren arrepentirse. Tristemente, hermanos, esperamos que ellos puedan reconsiderar una situación a tiempo. Están a tiempo de hacerlo, ¿verdad? El índice de este libro, hermanos, es sencillamente una introducción, y luego sí, hermanos, presenta una argumentación espectacular, más, hermanos, casi 135 páginas de conversación, hermanos, que nos vamos a deleitar nosotros en leer. Hay un libro adicional que se llama también así, La Ley Dominical Nacional, y el autor es un hombre contemporáneo de por allá de los 1800, 1900, a finales de los 1900, se llama el pastor Jan Marcusen. Y en este libro, hermanos, me gustaría que también lo tuviéramos en ese espacio que vamos a crear para las leyes dominicales, poderlo leer. Este es un libro que nos enseña a identificar la bestia con dos cuernos, a describir los puntos claves de esa bestia, ver las acciones de esa bestia y bueno, a entender el libro de Apocalipsis, especialmente Apocalipsis capítulo 13, para tener claramente y podérselo compartir a muchas personas, hermanos, que han sido engañadas y ya no tienen al sistema papal como la bestia, porque el mismo Ted Wilson en su libro eh, la gran, la gran estafa, que le llamamos la gran esperanza, en ese mismo libro se hace la pregunta, ¿consideran ustedes que el Papa es el anticristo? Y él responde eh, rotundamente no. Obviamente no es el sistema del anticristo, pero ya para ellos el 666 ya no es no, el número de la bestia, ¿sí? Para ellos ya no se sabe cuál es. Y en este libro se describe todas esas cosas, esos aspectos. Recomendado el libro. Agradezco aquí públicamente a mi hermano David Salcedo, David, sí, David de Brasil, a su esposa Sonia. Ellos están reunidos en su iglesia en casa también, forman parte de nuestro ministerio, personas valiosas, fieles en el Señor, que se han propuesto repartir el libro completo del conflicto de los siglos, la gran controversia allá en Brasil, ¿cierto? Más de 2000 libros, hermanos, están repartiendo ellos. Bueno, para la gloria de Dios y los saludo desde acá también a ellos. Muy pronto quizás lo tengamos con nosotros nuevamente en un tema en nuestro ministerio. Vamos cerrando, hermanos. ¿Ha salido ya el decreto dominical en Estados Unidos que irá a todo el mundo? La respuesta está, ¿no? En el periódico Señales de los Tiempos de mayo 6 de 1897. El decreto que imponga la adoración de este día de ir a todo el mundo en un grado limitado ya ha salido. En varios lugares el poder civil está hablando con la voz de un dragón, al igual que el rey pagano habló a los hebreos cautivos, ¿sí? Y esta evidencia, hermanos, la tenemos aquí, la cita, ¿verdad? En inglés, la hemos tomado del párrafo 15, como dice aquí, el párrafo 15 de Señales de los Tiempos de mayo 6 de 1897. Este es el periódico, hermanos, aquí está la fecha, confirmar, Señales de los Tiempos, Oakland, California, mayo 6 de 1897. Hemos presentado la evidencia del párrafo 15, ¿cierto? Aquí está el decreto, ¿cierto? Aquí está en este párrafo, es donde dice lo que acabamos de leer.
El decreto que imponga la adoración de este día de ir a todo el mundo en un grado limitado ya ha salido. En varios lugares el poder civil está hablando con la voz de un dragón, al igual que el rey pagano habló a los hebreos cautivos. ¿Sí? Entonces, leemos esta cita de eventos de los últimos días. Se repetirá la historia, será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El decreto que ordena el culto de este día, el domingo, será promulgado en todo el mundo, hermanos. ¿Sí? Es una cita de la misma hermana White que se encuentra ahí en el comentario bíblico adventista tomo 7. ¿Sí? Bueno, ¿cómo debemos pensar entonces? Cuando decimos, no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, así como el sitio de Jerusalén, la asunción de poder, ya sabemos, hermanos, ¿cierto? Que la asunción de poder de Estados Unidos se dio, hermanos, y se confirmó cuando desde el año 1897 la hermana White escribió el decreto que imponga, asuma el poder de Estados Unidos, que imponga la adoración de este día, ha de ir a todo el mundo y que en un grado limitado ya ha salido. Recuerden que esto era un proceso que venía desde los años 1630 con los puritanos que establecieron las leyes azules, leyes obligatorias de descanso dominical y que encontraron eco por estas fechas y que por eso fue llevado al Senado, ¿cierto? El argumento, el proyecto de ley dominical y que dio, hermanos, como resultado la aprobación en un grado limitado de una ley, ¿sí? Que había salido en varios lugares de Estados Unidos donde se pusieron en práctica las famosas leyes azules. ¿Dónde está un testimonio de esto? Miren, aquí está, hermanos. Carta 28, 1897, el mismo año, julio 29, párrafo 2, ¿sí? Aquí está, quienes quieran confirmar. Carta 28 de 1897, julio 29 de 1897. ¿Qué dice? La hermana White da testimonio. Ella estaba en Australia en esa fecha, desterrada por la conferencia general, ¿cierto? Porque ella creó el sostén propio y desterrada la mandaron para Australia. Estamos teniendo tiempos interesantes para todos en Australia, dice. La presión de la ley dominical ha llegado, está aquí. Se ha ordenado que todas las tiendas estarán cerradas en domingo y esto se está haciendo cumplir de manera rígida. El gobierno está intentando detener a Dios reconocido en la Constitución. Nuestra gente, bueno, querían hacer, ¿no? Como siempre lo han querido hacer, declarar a Estados Unidos un país cristiano para poner en vigencia leyes cristianas, entre ellas la adoración en domingo. Nuestra gente está haciendo simplemente algo en contra de esa manera vigorosa, perdón, en contra de manera vigorosa para que no suceda. Han sido asegurados nombres a una petición en este sentido. Podemos ver que lo que hemos estado hablando durante los últimos 35 años, esta ley está haciendo que el domingo sea exaltado y causando que los inventos humanos tomen el lugar del santo día de Dios. Ahora se están cumpliendo. Hay mucho entusiasmo ahora en lo que respecta a estas cuestiones. Evidencia de la hermana White de esta asunción de poder, de estas leyes, hermanos, que habían salido en parte y que iban a ir a todo el mundo, leyes dominicales, el progreso de las leyes azules. También dice ella aquí, en la Review and Herald de enero 1 de 1889, noten, en el párrafo 4, ¿qué dice? Leo como dice aquí, hermanos. La crisis está sobre nosotros. La batalla se librará entre el cristianismo de la Biblia y el cristianismo de la tradición humana. ¿No hay una negligencia criminal en nuestra condición de sueño presente?
No hay una negligencia criminal en nuestra condición de sueño presente. Tiene que haber un movimiento de avance decidido entre nosotros, hermanos. Ella escribió para esa época, pero a nosotros, ¿cómo nos cae de bien esta cita? Debemos mostrar al mundo que reconocemos en los acontecimientos que tienen lugar ahora, en conexión con el movimiento de reforma nacional de su momento, ¿verdad? El cumplimiento de la profecía. Lo que hemos durante los últimos 30 o 40 años proclamado que vendría, está ahora aquí, dijo ella. Y la trompeta de cada vigilante sobre los muros de Sion debe dar la alarma. ¿Cómo se aplica de bien a nuestros días esta cita, hermanos? La profecía representa el protestantismo con cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Ya estamos empezando a oír la voz del dragón. Hay una fuerza satánica propulsando el movimiento dominical. Y lo hemos presentado, anoche lo presentamos. ¿Sí? El regreso de las leyes dominicales. Todo el mundo convertido y en armonía con la ley dominical, pero se oculta. Incluso los hombres que se dedican a la obra están a su vez cegados a los resultados que seguirán a su movimiento. Que al pueblo que guarda los mandamientos de Dios no se mantenga en silencio en este tiempo. Hermanos, que el pueblo que guarda los mandamientos de Dios no se mantenga en silencio en este tiempo, como si nosotros aceptamos la situación graciosamente. Eso no es ningún chiste, hermanos. Algunos dirán, el hermano Carlos, otra vez hablando de las leyes dominicales. Esto no es ningún chiste, hermanos. Lo estamos tomando en serio y muy en serio. ¿Sí? Entonces dice, existe la posibilidad que nos ocupa de librar una guerra continua con el riesgo de encarcelamiento. Hermanos, cita de 1889, testimonio de la hermana White, inclusive en el periódico hay nombres, personas que fueron encarceladas y que fueron inclusive algunas muertas por causa de estas leyes dominicales. Dice, con el riesgo de encarcelamiento, de perder la propiedad y la vida misma para defender la ley de Dios. Hay algunos que dicen, nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por defender esta verdad, pero cuando viene la crisis dan la espalda, salen corriendo y se ubican de parte del error. Hermanos, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, para defender la ley de Dios que está siendo anulada por las leyes de los hombres, el último acto del drama. Este texto de la Biblia será citado para nosotros. Toda alma se someta a las potestades superiores, porque las potestades superiores han sido impuestas por Dios. Los que mandan son ordenados por Dios. Se nos va a sacar esa cita, así como se nos sacó ahora en tiempos de pandemia. Sométete a la vacunación obligatoria, porque es una ley del Estado. Y entonces las leyes son puestas por Dios, nos decía. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. El mensaje final, el conflicto inminente, hermanos. En esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de la tradición. Los elementos que se coligarán en esta lucha contra la verdad y la justicia están ya obrando activamente. Hermanos, hemos avanzado, ¿verdad? Creo que hemos llegado a un momento importantísimo, ¿cierto? Donde solamente podemos decir, hermanos, podemos responder la pregunta, ahora sí. Anoche estudiamos el tema, el mundo entero fue convertido y en armonía con la ley dominical. ¿Sí? El retorno de las leyes azules. Hoy, hermanos, hemos estudiado este tema. Ha salido ya el decreto dominical en Estados Unidos que irá a todo el mundo.
Lo hemos contestado, hermanos. Hemos puesto las evidencias. No esperes que ese decreto dominical salga en el futuro como decreto dominical por primera vez. Ese decreto ya ha salido en parte. ¿Qué falta? Que vaya a todo Estados Unidos y que vaya a todo el mundo. El decreto que imponga la adoración de este día ha de ir a todo el mundo. En un grado limitado ya ha salido. En varios lugares el poder civil está hablando con la voz de un dragón, al igual que el rey pagano habló a los hebreos cautivos. Hermanos, consideramos que con la ayuda de Dios, ¿sí? En estos dos temas que hemos presentado hasta aquí en el Santo Sábado, ¿sí? El retorno de las leyes azules. El mundo entero fue convertido y en armonía con la ley dominical de mensajes selectos, tomo 3, página 428. A nosotros nos sirva, hermanos, para tomar de verdad, hermanos, tomar en serio, ¿cierto? La actitud y el deber, hermanos, al cual el Señor nos está llamando en este tiempo, ¿sí? Para este tiempo el Señor nos ha llamado y para la gloria de Dios, hermanos, nosotros podemos ver claramente, hermanos, que el Señor nos ha permitido vivir en este tiempo y poder, hermanos, para su honra y su gloria, poder seguir, hermanos, nosotros alzando la voz como trompeta, ¿sí? Dando la voz de alarma y advirtiéndole a la gente sobre esto. Hermanos, dentro de muy poco, y eso si es que ya no nos está pasando, dentro de muy poco, hermanos, hemos de ser llamados a testificar. ¿Delante de quién? Hemos de ser llamados a testificar, hermanos, eh, delante, delante de los reyes de la tierra, delante de las autoridades. Hemos de ser llamados a testificar. Por eso, hermanos, es importante que nosotros revisemos, ¿verdad? Revisemos, hermanos, lo que el hermano Alonzo Trevier Jones, cuando era fiel, pudo presentar, hermanos, esa defensa, ese argumento, ¿sí? Delante del Senado. Yo quiero decirles, hermanos, que leer este libro, hermanos, vale la pena, ¿sí? La Ley Dominical Nacional. La Ley Dominical Nacional. Quizás, a ver si me confirman, hermanos, ya estoy terminando, pero bueno, nos quedará para otro momento, ¿cierto? Repasar y dar un vistazo a todo lo que se presentó en ese proyecto de ley dominical, en qué consistió, pero sobre todo, hermanos, la argumentación de Alonzo Trevier Jones ante la Comisión del Senado de Washington, D.C., para defender, hermanos, el Santo Sábado. Yo no sé, hermanos, si nos quede quizás por responder alguna pregunta sobre este tema, estos dos temas que hemos presentado. Hermanos, adelante. Si no hay preguntas, si no hay aportes, podríamos entonces nosotros eh, dedicar un espaciocito para la oración y cantar. Hermanos, adelante. Si hay alguna pregunta, hermanos, el momento de resolverla. Bueno, vamos entonces a orar. Les voy a invitar, hermanos, que vayamos de rodillas para terminar entonces este No, momento. hermano, todo está muy bien explicado. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Amén, hermana Zoraida. El Señor la bendiga a usted también y al hermano Willington que está allí. Bueno, vamos a orar entonces, hermanos, para terminar con el tema de esta mañana.
Yo no sé si en la sala permanece. ¿Estás, Carlos Andrés? Contéstame, por favor. Sí. Carlos Andrés o Estefanía, para que por favor hagan la oración final. Ok. Perfecto, hijo, adelante. Oremos. Amoroso y buen Dios, Padre Celestial, gracias infinitas te damos en este momento por el privilegio que nos das de poder estudiar la verdad y poder recordar, Padre Celestial, como tú has estado al control de todas las cosas durante toda la historia, no solamente de este mundo, sino del universo, y que aunque parezca que vivimos en un mundo, o aunque vivimos en un mundo completamente que se ha alejado de ti, en un mundo donde los enemigos de la verdad se unen, queriendo y realizando maquinaciones para poder perseguir a quienes realmente quieren hacer tu voluntad. A pesar de todas esas circunstancias, tú has prometido cuidar de nosotros, guiarnos, llevarnos por el camino de la verdad. Pero para ello nosotros debemos esforzarnos por escudriñar dicha verdad, por conocer nuestra historia, por entender bien el momento en el cual estamos viviendo. Y Padre Celestial, con tu ayuda, la del Espíritu Santo y en los méritos de Cristo Jesús, poder vivir una vida que te agrade, que sea acorde a lo que tú esperas de nosotros, poder ser siervos y siervas útiles en tus manos, amor. Padre Celestial, hoy el mundo predica un mensaje de seguridad, de tranquilidad, de paz. Muchos quizá han escuchado de quienes estamos aquí o quienes escucharán este video, esta transmisión más adelante, han escuchado a sus líderes, a sus pastores, con mensajes de tranquilidad, de falsa esperanza, con mensajes de seguridad. Sin embargo, hemos de ser conscientes que estamos viviendo en la época más importante en la historia de este mundo, que realmente Cristo Jesús está a puertas de finalizar su ministerio en el lugar santísimo, el tiempo de la gracia está próximo a cerrarse, todos aquellos eventos finales que durante tanto tiempo hemos escuchado, hemos estudiado, están sucediendo ante nuestros ojos. Padre Celestial, es necesario que nosotros podamos de una forma continua, de una forma eh, consciente y dedicada, escudriñar lo que se ha escrito en tu palabra, entender bien los tiempos, entender bien tu verdad, para poder dar una presentación fidedigna cuando se demande razón de la verdad que hay en nosotros. Padre de amor, eh, tú has escuchado que dentro de los planes que nosotros podemos tener para este remanente, queremos poder estudiar algunos libros, poder recordar algunas verdades importantes, meditar en aquellas cosas que marcaron nuestra historia como movimiento. Y Padre Celestial, yo te imploro para que tú coloques en cada uno de nosotros el deseo real, el deseo ferviente de poder comprometernos, de poder estudiar, de poder entender, de hacer y conocer realmente la verdad, nuestra prioridad de forma individual, de forma familiar. No permitas que simplemente sea un mensaje más, una predicación de sábado más, sino por el contrario, que todos estemos dispuestos a seguir aprendiendo, leyendo y que ese conocimiento nos pueda mover a actuar, a tomar decisiones en nuestra vida, a consagrarnos más a ti, a darte la prioridad, a buscar primeramente el reino de Dios, a no colocar en la balanza de una forma quizá egoísta, nuestros propios intereses, las ganancias de este mundo, aquellas cosas que realmente son pasajeras, sino por el contrario, a actuar, avanzar y hacer siendo guiados por tu verdad. Quédate con nosotros, permite que podamos seguirnos deleitando en este tu día santo, en tu verdad, porque te lo pedimos no porque seamos dignos, sino porque confiamos en los méritos de Cristo Jesús.
en sus méritos que nos capacitan para vivir una vida sin pecado delante de ti, en esa sangre preciosa que fue derramada por cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Cuando sopla irada la tempestad y la barca en grave peligro está, no se puede andar con seguridad sin tener un ancla que apoyará. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. Arrecifes hay que marcando van el sendero triste de muerte cruel, donde vidas mil naufragando están sin tener un ancla ni timonel. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. En las negras ondas de la ansiedad, cuando soplan